Don Alejandro Macarrón, experto en demografía, gracias por atender a Periodista Digital, a La Burbuja. Un placer, don Josué. Gracias por contar conmigo. Siempre lo hacemos. Feliz día 11 de septiembre, hoy es el día de los catalanes, de las personas que viven en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y hemos visto la imagen, que a muchos nos ha dejado perplejos, pero bueno, que lleva siendo habitual durante muchos años. Voy a pedirle a nuestra querida Marta que nos la ponga en uno de los ayuntamientos de un pueblo catalán, en este caso en Lérida. Pues los nacionalistas catalanes han querido arrancar la bandera de España y tirarla por el balcón. Este pueblo, esta localidad, se llama Tárrega, como aquella Cristina que presentaba aquel programa en Telemadrid. Pues en Tárrega han decidido pues reventar, en este caso, la bandera de España, tirarla por el balcón, evidentemente sin ninguna consecuencia. Y Alejandro Macarrón pues ha dicho, voy a estudiar o voy a ver el fenómeno de población que se produce precisamente en Tárrega, una ciudad, una localidad, un pueblo en el que se ha tirado la bandera de España por el balcón. ¿Y qué conclusiones ha sacado? ¿Qué luz nos puede arrojar sobre este asunto? Pues en el año 21, la mitad de los niños que nacieron en Tárrega no eran hijos de padres nacidos en España, pues puede ser inmigrantes que alguno tuviese ya la nacionalidad española, pero que de entrada eran extranjeros. Y de ese 50%, un 60%, bueno, un 30% del total, o sea, un 30% de los niños que nacieron en Tárrega aproximadamente eran hijos de africanos, la inmensa mayoría de marroquíes. Es decir, que el nacionalismo catalán, que como todos los nacionalismos es una exaltación, para mí, desde mi punto de vista, mórbida o morbosa o degenerativa del amor a la tierra, el legítimo amor a la tierra es algo muy bueno y natural, y otra cosa es pensar que tierra es lo mejor, mejor que todo y que todo lo más es peor. Bueno, pues no sé qué Cataluña les va a quedar, ¿no? Yo Ahí tenemos hace unos la años... tabla, ahí, Sí, ahí podemos ver sí, los datos el y la verdad que 50%, son mira. muy llamativos. Sí. Sí, porque tienen mucha emigración de esos países y además tienen los africanos, que en España son en su gran mayoría marroquíes, tienen una tasa de fecundidad, o sea, de hijos por mujer, muy superior a la de los españoles. No es como circula a veces por internet, te mandan un vídeo, 8 hijos por mujer. No, pero entre 3 y 4, comparados con los nuestros, que son menos de 1,5, pues ya es el triple, ¿no? Con lo cual tienen esa fecundidad superior y, por tanto, como dijo Wari Boumediene, atribuido a él, también está más atribuido a otros, pues posiblemente conquisten con el vientre de sus mujeres nuestras tierras, porque si sus mujeres tienen hijos y las nuestras no, hablando entre comillas lo de suyas y nuestras, para que se nos entienda, pues pasará eso, ¿no? Yo Tárrega, la verdad que es un ejemplo palmario porque vemos cómo desprecian la bandera de España, pero la bandera, en este caso de la media luna o la bandera marroquí, la aceptan de una manera, vamos, dándole un abrazo, como estamos viendo en los datos. Esto no es un fenómeno único de Tárrega, sino se extiende por toda Cataluña, se extiende por toda España y lo estamos viendo. Sí, yo hace años me hicieron una entrevista en El Mundo y repetí una cosa que había dicho en una conferencia en Barcelona, que era, hace 10 años, 9 años fui a dar una conferencia allí, al IES, y dije, traigo una noticia buena y otra mala para Artur Mas, ¿no?, que era entonces el presidente de la Generalidad. Digo, la noticia buena es que la Cataluña del futuro no será española, y la mala es que tampoco será catalana. Porque claro, están en Gerona en concreto, están prácticamente la mitad de los niños, ya el 50% son hijos de extranjeros, en Tarragona y Lérida casi, y en Barcelona un poquito menos, pero poquito menos, y va creciendo, ¿no? Con lo cual, el cambio que esto va a significar en el sustrato humano hace que el debate actual de catalanismo basado en las ideas de Prat de la Riba, en no sé qué, pues no se va a poder sostener, porque van a tener unas comunidades muy asertivas, como son las islámicas, ¿no?, que lógicamente pues van a estar completamente al margen de esa historia, ¿no? De esa historia que es una especie de querella entre españoles, ¿no? De españoles que no quieren serlo y españoles que sí quieren serlo. Pero bueno, realmente ellos verán la Cataluña que les está quedando. Si seguimos a este ritmo, en el año 2030, en el año 2035, en qué nos vamos a situar? ¿Cómo se va a ver Cataluña, por ejemplo? Pues en Cataluña, más del 15%, 16% de los niños que nacen ahora son hijos de musulmanes. Hace 30 años, pues a lo mejor era el 1 o 2%, ¿no? Claro, no sabemos si va a seguir creciendo en la misma proporción
va a seguir creciendo al mismo ritmo, pero fácilmente pues estaríamos en 25% de hijos de musulmanes, 30%, que es lo que pasa ahora mismo en Francia, ¿no? Es imposible saber cuánto exactamente habrá de cada cosa dentro de 30 años o 20, pero tal y como van las cosas sabemos en qué dirección van. Y la dirección a la que van es a una islamización creciente y eso, bueno, pues veremos a ver cómo se consigue integrar eso. Hemos visto lo que ha pasado en Francia hace un mes y medio escaso, que ha habido una fractura social tremenda, ¿no? Entre la comunidad, digamos, de casi toda personas de origen magrebí y musulmán, y con una ira desatada por unos sucesos terribles, es cierto, de entrada, la muerte de un chico, ¿no? Por la policía o en un suceso, pues como digo, desgraciado, pero claro, la reacción ha sido alucinante, ¿no? Ha habido 12.000 vehículos quemados. ¿Qué culpa tenían? Muchos de ellos serían también incluso de franceses de origen magrebí, pero que no tienen por qué librarse, ¿no? Ellos viven allí igual que nosotros, ¿no? No sé cuántos edificios asaltados, escuelas quemadas, bueno, ha habido un vandalismo atroz, no ha habido muchos muertos porque Francia es un país democrático y las policías democráticas se reprimen al reprimir, se refrenan al reprimir, pero vamos, eso ha sido una insurrección en toda regla, ¿no? Pues mucho cuidado con esto, ¿eh? Estamos jugando con fuego, ahí tendrán muchos, no querrán ser españoles, pero vamos a ver lo que les viene encima. Claro, porque si en un lugar de España, digamos que la vida es mejor o tiene las personas más poder adquisitivo, la renta per cápita es mayor, es tanto Cataluña como, por ejemplo, el País Vasco. En cambio, los catalanes, sean separatistas o sean españolistas, no están teniendo hijos. ¿Por qué motivos? Si tienen más dinero, si tienen mejores sueldos, si realmente la vida pudiera ser mejor allí. Me alegro de que me haga esa pregunta, como se decía siempre, ¿no? No, es así, el País Vasco igual, el País Vasco incluso peor, había una tasa de fecundidad más baja. Es que no tiene nada que ver, no está relacionado con la renta, de hecho, históricamente es al revés. Cuanto más hemos prosperado, las sociedades ahora son mucho más prósperas que hace 200 años, hay muchísima menos pobreza y mucha más riqueza y tenemos muchos menos niños, ¿no? No se han cultivado los valores de la familia y de tener niños, que en España eran todavía muy fuertes hasta hace 40 o 50 años, pues han caído completamente en desuso. Cataluña, en desuso para mucha gente. Iba a decir que históricamente Cataluña, que fue la primera región junto con el País Vasco que se industrializó de España y era la más pujante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluso toda la primera mitad del siglo XX, curiosamente era la zona de España con menos número de hijos por mujer. O sea, ya tenían los catalanes tenían menos hijos y eso es una de las cosas que debió llevar a que hubiese más necesidad de inmigración de otras partes de España, ¿no? Que viniese mano de obra, ¿no? Con lo cual, parte del problema que les molesta a los supremacistas catalanes es que en Cataluña haya mucho más gente con apellido español típico, tipo García, Gómez, Sánchez, que apellidos catalanes, aproximadamente de los españoles que no son inmigrantes. En Cataluña y el País Vasco, 60-65% tienen apellidos, o si cogemos el total de apellidos que hay, los apellidos que lleva la gente, si García lo llevan 100.000 personas, pues eran 100.000 Garcías. Bueno, pues si sumamos los apellidos, hay 60-65%, tanto de Cataluña como del País Vasco, no son apellidos locales autóctonos, y solo el resto sí lo son. También, por lo mismo, es que España es un país muy cuajado desde hace muchos siglos. Es que toda España está llena de gente con apellidos vascos y con apellidos catalanes, ¿no? Entonces, volviendo a lo que comentabas, ¿no? Cataluña tenía una tasa de fecundidad histórica mucho más baja o más baja que el resto de España, lo cual ya es curioso, ¿no? Ya tenía unos valores que habían cambiado un poco más hacia la baja natalidad que el resto de España y eso llevó en parte a que haya habido tanto gente con apellidos ahora mismo que no son catalanes, ¿no? Por esa emigración mayor y porque posiblemente tenían también más hijos cuando llegaban allí, ¿no? Pero realmente tanto Cataluña como el País Vasco y como el resto de España o se tienen más niños o nos vamos al garete, ¿no? Al margen del problema de inmigración o no inmigración islámica.
Claro, hay que ponerse a tener hijos. Usted le transmitía una mala noticia a Artur Mas, yo le transmito mala noticia, por ejemplo, a presos etarras que han estado 20 años en la cárcel o 15, en los que lucharon por una nación vasca y van a salir y se van a encontrar un país vasco, pues que hay de todo menos vascos. Eso va a llamar mucha atención, porque también se filtraba en estos días de verano los detenidos en las fiestas de Bilbao. Todos los apellidos no eran 8 apellidos vascos como los de la película. No se apellidaban ni Turmendi ni ninguno de estos, sino eran pues apellidos los que son, ¿no? Porque también hay una cierta vinculación a los delitos y hay una cierta vinculación, ¿no? Que no se puede, que te pueden llamar racista por ello, pero claro, están ahí los datos. Las tasas de delincuencia son muy superiores. ¿Sí? Es decir, los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, si uno divide en las comunidades de determinadas zonas de inmigración el número de delitos cometidos por personas de esas procedencias por el número de personas de ellas que hay en España y ve la tasa por 100.000 personas, es muy superior a la del resto. No son los únicos que delinquen, pero sí tienen unas tasas de delincuencia mucho mayores, ciertamente, ¿no? Y las soluciones, porque el diagnóstico es el que es y es perfecto, pero ¿qué hacemos como españoles? Si no es una cuestión de renta, si no es una cuestión del dinero que tengamos, si es una cuestión de mentalidad, ¿qué debemos de hacer? ¿Parar la inmigración masiva? ¿Tenemos que poner a tener hijos? ¿Tenemos que darnos más amor? ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a ver, por partes. El tema de la inmigración, la inmigración masiva en España ahora mismo es un disparate porque tenemos unas tasas de paro muy altas, tanto españoles como inmigrantes. Por tanto, hasta que no hubiese algo parecido al pleno empleo, pues no tendría que haber apenas poca, casi inmigración, ¿no? No tiene sentido y, sin embargo, sigue llegando en masa atraída por nuestro estado de bienestar, ¿no? La emigración, los fenómenos migratorios eran, vamos a ver, emigrar es una cosa arriesgada, todavía lo ha sido duro. El que emigra, pues es, en cierto modo, ahora esta palabra tan de moda, es una persona emprendedora, emprende un viaje personal complicado, ¿no? Entonces, en el pasado tenías que pensártelo muy bien, tener unas expectativas muy claras de que ibas a estar mejor en el otro sitio que no era el tuyo natural que en tu país. ¿Qué pasa ahora? Pues que el inmigrante sabe, es una persona racional, que tiene en España, en el resto de Europa también, pero en España, desde luego, en concreto, claramente, hay una red de seguridad que da el Estado, que llamamos Estado de Bienestar, que permite que si consigo trabajo en España bien y si no, me mantienen igualmente. A lo mejor tengo menos nivel económico, pero estoy mejor que en mi país, ¿no? Una persona que cobra subsidios en España, un marroquí o un senegalés, está mejor aquí con subsidios que en su país. La prueba es que cuando se quedan en paro no se vuelve casi ninguno, ¿no? Entonces, la inmigración es una cosa que tiene que ser solamente la que necesite el mercado laboral y deseablemente, preferiblemente, de las culturas que mejor se integren. Bien, eso en cuanto a inmigración, pero con inmigración o sin inmigración necesitamos niños igual por dos razones. Una colectiva social, una sociedad que no se reproduce, desaparece y antes de desaparecer envejece muchísimo en el sentido de que solo van quedando la gente mayor y los viejos porque no van quedando jóvenes, ¿no? Y en ese sentido se habla de envejecimiento de la sociedad y eso es muy malo, efectos económicos, efectos afectivos y de todo tipo. Y el otro, que lo acabo de decir, la palabra afectivo, es que los niños se deben tener, se han tenido toda la vida porque son una proyección de la vida personal. Es generar tu propia red de afectos y cariños, digamos, de la siguiente generación que te va a dar cariño y te va a sostener y cuando tienes un hijo le das hermanos para que eso pasa también mucho hoy día, ¿no? Hay cada vez más hijos únicos, ¿no? Y eso no es en absoluto lo ideal, ¿no? Los hijos no debemos tenerlos para que paguen a no sé quién las pensiones no sé cuándo, cosa que también, pero en parte es un pensamiento un poco excesivamente utilitarista, ¿no? Los hijos no son pagadores de pensiones, los hijos son la vida que prolongamos en nosotros mismos. ¿Qué hay que hacer para que volvamos a tener niños? Bueno, pues hay que repensar muchas cosas que se han hecho en las últimas décadas contra la natalidad y contra la familia, ¿no? Tenemos una sociedad que no prestigia a los padres y las madres, a los padres todavía menos, están muy ninguneados, el varón está ahora mismo ninguneado y despreciado, eso es un disparate, ningunea y desprecia a las mujeres que no quieren trabajar fuera del hogar, que son una minoría, pero siguen existiendo, tienen más hijos que el resto, no le importa nada si la gente se casa o se divorcia, cuando lo sano para una sociedad, lo muy bueno para las familias, es que haya muchos matrimonios y pocos divorcios, ¿no? Ahora la mitad de los jóvenes en España prácticamente acaban dejando de ser jóvenes sin haberse casado, no se casan en su vida, y de los que se casan más o menos la mitad se acaban divorciando. Eso es un desastre del que nadie habla. El aborto, pues no es lo mismo, más allá del debate de si prohibir o no el aborto, no es lo mismo que haya 80.000 o 100.000 abortos, como hay ahora en España, que sea un derecho pagado por el Estado,
a que sea una cosa límite y que haya 1.000 o 2.000 o 3.000, ¿no? Es muy, muy distinto, sobre todo faltando tantos niños como faltan, ¿no? Falta también, tenemos los niños, la gente intenta tener los niños demasiado mayor. Hay mucha gente que sí quiere tener niños, pero ya cuando tiene 40 años, una edad en la que la fertilidad femenina en concreto es muy baja. La masculina todavía es alta, aunque no es ideal, no es tan alta como con 20 años, pero bueno, no es ideal tener los niños tan mayores, que es cuando se intenta, y eso hace que muchos niños que se quieren tener no se pueden tener porque la mujer no consigue quedarse embarazada, o si tiene el embarazo lo pierde. Es mucho más fácil tener un aborto espontáneo a partir de cierta edad que cuando eres joven, ¿no? En definitiva, hay muchos temas que se pueden tocar. La religiosidad, ¿no? España era un país profundamente cristiano hasta hace, no lo sé, un siglo y pico. Fue bajando la intensidad religiosa, con el franquismo se recuperó bastante, luego volvió a decaer. Bueno, pues las sociedades religiosas tienen más niños. La gente religiosa se ve hoy día, ¿no? La gente que es, digamos, ligada al Opus Dei o ligada a otros movimientos católicos tienen más hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Hombre, la religión es una cosa privada, debe ser, mi opinión, privada, ya lo dijo el propio Jesucristo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia tiene que estar separada del Estado, pero una cosa es esa y otra que haya hostilidad contra la religión católica, como en España parece que hay, ¿no? Hostilidad, menosprecio, y eso también es malo para la natalidad. La gente religiosa tiene más hijos en España y fuera, y en Israel y en Estados Unidos y en todas partes. Por tanto, el que la sociedad se descristianice, desde el punto de vista de natalidad, por simplificar y hablando en términos coloquiales, no es buen negocio. No es buen negocio porque la gente más cristiana tiene más hijos, ¿no? En definitiva, se pueden tocar muchas teclas, pero la primera que hay que hacer es la de la concienciación, lo que estamos haciendo en este programa. Sin concienciación, la gente en España no es consciente de que hay un problema muy grave para la sociedad y que para las propias personas, los propios jóvenes, el de acabar quedándose sin hijos cuando son jóvenes no reparas tanto en ello, ¿no? Pero cuando eres mayor y no has tenido descendencia, pues mucha gente la echa de menos y siente una soledad creciente. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas desde hace 50 años, ¿no? Y va creciendo, y no solo en España. Eso es uno de los azotes del siglo XX, o XXI, perdón. Bueno, empezó a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, ¿no? Y eso, por cierto, tampoco se soluciona con inmigración. O sea, yo, un inmigrante, no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo y me dé cariño cuando yo sea viejo si no he tenido hijos. Podré contratar un cuidador o cuidadora, pero no es lo mismo. Claro, está bien, ¿no? No está mal, y es algo valioso, pero no es un hijo, ¿no? En definitiva, creo que sobre todo es fundamental que esto pase a ser un tema de primer plano, como se está haciendo aquí, se estudie sin partidismos y se vean un poco qué cosas se pueden hacer, también el terreno económico, de desgravaciones fiscales, aunque no es lo más importante, pero es justo y correcto que la gente que tiene hijos pues pague los impuestos. Así es. Don Alejandro, yo le digo personalmente que estoy deseando poder tener hijos, pero claro, con este careto, con estas pintas, pues eso es más complicado. Entonces vamos a ver si encontramos a la indicada y nos ponemos a ello, porque creo que España lo necesita, y así mucha gente. Lo que pasa que pues no hay mentalidad. Yo se lo digo por gente de mi generación que lo pospone, que prefiere esperar a los 40, pero algunos ganas ahí las tenemos. Digo que se lo están perdiendo con usted, Josué. Seguro que se lo agradezco. Don Alejandro, pues contaremos con usted porque es muy interesante este tema, me parece crucial. Todos los demás pasan a un segundo plano cuando hablamos de demografía y del problema que tenemos, y le agradezco, porque tanto hablar de piquito, tanto hablar de otras tonterías, creo que es importante patético. Hablar de esto. Absolutamente patético. O sea, si esto no se arregla, vamos a vivir un desierto humano terrible. Y luego la otra parte de integración de la inmigración, o sea, el verdadero reto demográfico es la natalidad y la integración de la inmigración. Lo del campo, lo de las zonas rurales despobladas, es una pena. Es el futuro. Lo que se está viendo en la llamada España vacía es el futuro. Es lo que nos espera toda España. Pero ni de lejos es el gran problema demográfico. Pero tienen nuestros amados líderes políticos, tienen el poco valor de no afrontarlo y llamar reto demográfico a algo que suena, lo de reto suena como si fuese un concurso. O sea, es un problema, es un reto. Tengo un reto que es, ¿cómo que un reto? O sea, esto no es un reto, esto es un problema muy grave. Perdone que me encienda. Pero es que de verdad en la dialéctica muchas veces pues eso, juega a la izquierda, juega a este gobierno y le gusta, pues eso, llamar reto demográfico. Ahora con la amnistía también lo cambiarán de terminología, les gusta mucho. Lo de reto demográfico es palabra del gobierno anterior de Pedro Sánchez. Fíjese. Bueno.
lo que era el Partido Popular. Es decir, que esto se ve que el no querer llamar las cosas por su nombre es una cosa que afecta a más de uno, ¿no? Claro, porque político le da miedo, es decir, hay problemas, que sobre todo que es incómodo, ¿no? Porque depende que la gente tenga hijos o no. Políticos en política te encanta reñir al partido de enfrente, hacer la pelota a todos los votantes, no te vas a atrever a criticar a los votantes del otro partido, porque claro, entonces no te votarían. Tienes que criticar al que vota, pero no a la persona, cuando en el fondo estás diciendo, usted cómo pensando, ¿cómo ha podido votar a este cretino? ¿No? Que es lo que están pensando, pero no se te van a decir. Ahora, señalar problemas de este tipo que implican que la gente, porque esto no lo puede resolver el gobierno, solo. El gobierno tiene que actuar, pero como esos eslóganes de no podemos conducir por ti, no podemos tener hijos por ti. Entonces, ellos perciben, yo lo he notado, que les incomoda hablar de este tema porque notan que va a haber gente que se va a sentir incomodada. Pues así pero es, bueno, no puede el Estado tener me hijos por gusta nosotros y la verdad que no, tenemos que ponernos los españoles a ello. Don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. Muchas gracias. Hasta luego.